¿Es la evaluación de este primer semestre del año? No, como el presidente está pidiendo buenas noticias, vamos a comenzar con la lectura del vaso medio lleno. La buena noticia es que estamos mejorando, ¿no? Año a año el porcentaje de ejecución va mejorando y el monto de ejecución también. Esa es la buena noticia. La mala es que todavía estamos muy lejos de poder decir que estamos en un estado eficiente. Sigue siendo un estado lento, burocrático y muy ineficiente en la ejecución de recursos de inversión. Eso es importante precisarlo, no es el total de presupuesto, que es 108.000 millones, sino nosotros hacemos el seguimiento del presupuesto de inversiones, que son 37.000 millones. Hemos logrado al primer semestre ejecutar el 30% del presupuesto. Por eso te decía, estamos lejos de un óptimo. ¿30% del 100% que debieron de haber presupuestado para los 6 meses o 30% del 100% que es todo el año? 30% de lo que debe ejecutarse en el año. Durante todo el año. O sea que todavía tienen, digamos... 70% por ejecutar. Termina julio y son 5 meses para depositar. Entonces, si proyectamos y hacemos una proyección optimista, podríamos decir que vamos a terminar alrededor del 70%. Y eso comparativamente con anteriores años, ¿cómo no? Vamos a mejorar un poco, ¿no? Por ejemplo, en el tema de gobierno nacional se ha ejecutado el 26,4%, en los gobiernos regionales el 37,1%, y en los gobiernos locales el 29,7%. O sea, el gobierno nacional es el más ineficiente. Te iba a decir eso, va contra la contracorriente sobre lo que uno tiene como ideología o paradigma, como paradigma de que las regiones no tienen el capital humano para desarrollar. Hace buen tiempo viene pasando eso. ¿Cuántos años ya viene ocurriendo eso? Yo te diría, los dos de ese gobierno se ha profundizado. Por los últimos años de García mejoró el gobierno nacional. Es también un poco del expertise que va agarrando el gobierno, ¿no? Pero ya estamos 2 años y ya debería haber mejorado. Ahora, el total de presupuesto, primer semestre de 2012 versus primer semestre de 2013 ha mejorado 17,7%. Se invirtió 9.035 millones el 2012 y este año se va invirtiendo 10.636 millones. ¿Quiénes han mejorado y cómo? El gobierno nacional ha pasado de haber ejecutado el año pasado 20 a ejecutar 26,4. Los gobiernos regionales de ejecutar 31,1 a 37,1 y los gobiernos locales de 28,5 a 29,7. O sea, en los tres niveles de gobierno se mejora comparativamente. ¿Y quién mejora más? El gobierno nacional. Por eso te decía, es un poco de expertise. El 2012 como que la maquinaria recién se estaba afinando, ¿no? Y esperemos que esto continúe. Cuéntanos un poco a nivel regional y a nivel ministerial, porque también tú has podido hacer el estudio a nivel ministerial. ¿Cuáles son los mejores ministerios en cuanto al uso del presupuesto? Tradicionalmente ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones destaca con claridad, con nitidez. O sea, todos los trimestres y hace varios años está... si no es primer lugar, segundo o tercero. O sea, ya se nota que en el ministerio hay un equipo consolidado, un equipo de trabajo, de técnicos consolidado. Y es muy importante porque no solo termina siendo el mejor en ejecución, sino es el que más ejecuta. El presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el presupuesto más alto que hay de todo el aparato estatal. Lo que desbarata otro mito, que es que un menor presupuesto sería más fácil de cumplir que un gran presupuesto. Ahí tienes un segundo mito. No es un tema de cuánto manejas, sino es un tema de la calidad de tu gestión. Sí, no, incluso los que tienen muy poco presupuesto normalmente también ejecutan muy mal. Por ejemplo, lo podemos ver acá, el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, ¿no? Que obviamente su negocio, su core business no es la inversión, pero es en el último lugar de ejecución, ¿no? Y tienes producción, que tampoco maneja un presupuesto importante, está en el penúltimo lugar. Pero produce, sí debería de tener técnicos capaces de sacar eso más a... Debería, no, todos deberían tener, porque si finalmente tienes una asignación presupuestal que la has pedido, porque esto es por demanda, ¿no? El presupuesto se asigna en función a una demanda. Que en el Ministerio de Producción deben de estar más guiados por objetivos porque provienen que un ministerio pues de cultura o ambiente. Así es, sin lugar a dudas. Y tenemos en el primer lugar ha terminado el Ministerio de Trabajo, en el segundo lugar Transportes y Comunicaciones, que ha ejecutado el 40,1% de su presupuesto.
que es de 5.300 millones y ya se ha ejecutado 2.100 millones. De ahí viene relaciones exteriores, desarrollo e inclusión social. Yo siempre también le pongo un especial énfasis a salud, a interior y educación, ¿no? Que son tres pilares, llamémosles, de la calidad de vida en el Perú. El tema si el Estado se reduce es lo mínimo a lo que se debe reducir. Son sus funciones, claro, básicas, ¿no? Básicas. Y en salud, que se tiene un importante presupuesto de casi 700 millones, solo se ha ejecutado 147, lo cual significa el 21%, ¿no? Hay un gran déficit de infraestructura de salud, de hospitales, de postas. Más grande es el déficit, claro, incluso en lo que es equipamiento, y teniendo tantos recursos es penoso. Para que vuelva a recordar nuestra audiencia, esto no es gasto corriente, esto no es sueldos y salarios, esto es inversión. Inversión que básicamente es equipamiento e infraestructura física, ¿no? Que tenemos enormes déficits. En educación sucede de manera similar y peor. Está en el puesto 14, tiene 2.300 millones, que es muchísima plata. 2.300 millones, casi 1.000 millones de dólares. En el puesto 138 de 144 y no somos capaces de pasar ni siquiera el 20% de la capacidad. Y se ejecuta 15% al primer semestre, ¿no? Y en el tema de interior, que hay que señalarlo, va mejorando de a pocos, pero sigue siendo muy deficiente. Ha ejecutado el 20%. Voy a saltarme a una pregunta que te iba a hacer después, porque ¿la DINI estaría incluida en interior? Sí. Y ahí sí han sido muy eficientes. Ahí sí han sido muy eficientes. Sí. O sea, ¿cuál es la característica de la DINI? Que maneja un presupuesto secreto, ¿no? No lo sabemos, nadie lo puede saber salvo la Contraloría y la Comisión de Inteligencia, pero reciben el informe, pero tampoco lo pueden comentar en público. O sea, es un tema secreto. Y ha ejecutado de este presupuesto secreto, ¿no? Ha ejecutado el 48.8%. O sea, ahí sí han sido, en lo que es secreto, que no es público, ahí sí han sido muy eficientes y es un presupuesto además que ha crecido de manera importante. Versus el 2011 ha crecido 625%, ¿no? Y del 2012 al 2013 en 295%. O sea, es un presupuesto significativo. Ya existirá para temas Edwards, ¿no? Para contarnos qué pasó, ¿no? Sí, hay. Ahora, al margen de las sospechas, dudas, preocupaciones que podamos tener del tema de relajes, de seguimientos a periodistas políticos, también hay que ser justo que todo lo que fue el servicio de inteligencia se desactivó de mala manera. De mala manera, hemos tenido un déficit de inteligencia en el país, es necesario recuperarla, bien orientado a un tema de lucha contra narcotráfico, contra el terrorismo, contra la delincuencia. Ojalá, espero que lo estén invirtiendo bien. Bueno, deberíamos de ver resultados en ese campo para poder explicar este 625%. Cuéntanos ahora en términos de gobiernos regionales, porque ahí también hay un debate sobre modelos de desarrollo. Hay gobiernos regionales que han optado abiertamente por ir en contra del marco general de la nación, digamos, y cómo van estos gobiernos, ¿no? Sí, gobiernos regionales, tienes el gobierno regional de Lima, que también tradicionalmente ejecuta bastante bien. Cuando digo gobierno regional de Lima, es Lima provincias, por si acaso. Claro, toda la periferia, digamos, de Lima metropolitana. Así es. Ha ejecutado el 53.4% de su presupuesto, o sea, proyecta estar muy cerca al 100%. ¿Es lo mejor a nivel individual? En ejecución, sí. Porque todos los demás estaban por debajo o cerca de 40, ¿no? De ahí tenemos Tumbes con 53, Pasco con 52, San Martín 49, Callao 48, Cusco 43, Arequipa 40. ¿No? Ese es el tercio superior. Y en el tercio inferior está el gobierno regional de La Libertad, por varios años ya en los últimos lugares, le va mal al presidente regional de La Libertad, que ha ejecutado el 21.6, el gobierno regional de Tacna el 21.6 también, y el gobierno de Región Lima, porque el municipio de Lima tiene dos pliegos presupuestarios, uno municipal y uno regional. Y también eso está en las manos de la alcaldesa Susana. Eso es presupuesto de la alcaldesa, que este no es el presupuesto más importante, el más importante es el municipal, pero es un presupuesto de 54 millones y solo ha ejecutado 12, que es el 22%. Me hacías una pregunta de aquellos gobiernos regionales que
pretenden pues construir su propio modelo, ¿no? Claro. Y hemos dado una mirada especial a Cajamarca y realmente va mal, ¿no? Lo lamento por todos los amigos que viven en Cajamarca y que tienen derecho a que el gobierno regional contribuya con generar oportunidades y mejore la calidad de vida y atraer inversión, desarrollar infraestructura, lo lamento, pero no hay mal que dure 100 años, dicen, ni cuerpo que lo resista, o sea, ya se producirán cambios. Pero el 2011, al primer semestre, se ejecutó 186 millones. El 2012, el año pasado, bajó a 151 millones. Y este año a 90 millones. Es increíble, o sea, en un momento de recesión económica. Y eso no tiene nada que ver con la minería, no tiene nada que ver con una empresa. Es el presupuesto tiene que ver del con la gobierno capacidad regional de la gestión del gobierno para obras específicas, para obras para su pueblo, ¿no? Para una región que está hoy día, es una de las pocas regiones, si no la única, que está en recesión en todo el Perú. Así es. Y todo el Perú se dan el lujo creciendo al 6% de invertir la mitad de lo que se invertía hace 2 años, porque ese presidente regional está enfocado en un tema político, en aventuras, y que además, profundizando un poco más, siempre habla que la vocación minera no es la que se quiere en Cajamarca, sino una vocación agropecuaria, turística, ¿no? Entonces hemos entrado a ver cuánto se ha invertido en turismo. 0%. Claro, ni un sol. O sea, si es discurso, realidad, ni un sol. ¿Cuánto se ha invertido en tema agropecuario? El 4.2% del presupuesto que tiene. 4.2. O sea, es absolutamente diferente el discurso que la realidad. No hay coherencia, no hay consecuencia. Juan Carlos, nos vamos a ir a una pausa. Quisiera hacerte una pregunta anterior. ¿Tú has logrado separar, aislar variables que de alguna manera puedan predecir mejor ejecución de gasto? ¿Has podido aislar cuáles son las rutas críticas, cosas por el estilo? Sí. Yo te diría, tenemos por lo menos unas líneas de pensamiento ahí que se han ido validando. Ojalá las podamos ver también, porque esta información no solo hay que comunicarla, sino usarla para ver. Yo te diría, hay un factor que es fundamental, que es en toda organización, pública, privada, pequeña, grande, es capital humano, ¿no? El capital humano, el talento, es lo que hace la gran diferencia de una organización eficiente y una ineficiente. Y en ese capital humano el liderazgo, sin duda. Es por eso porque hay muchas variables, que el SNIP, que la burocracia, que lo que queramos. Pero si alguien puede 53%, con las mismas reglas de juego, unos pueden meter goles y otros no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pasar de 53% de un ministerio a 0% en inversión es realmente inaceptable. Muy bien, vamos nosotros a nuestra primera pausa y regresamos. Estamos conversando con el congresista Juan Carlos Eguren.